Jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Soy su profesora Karina Ahumada Santelices. Esta es una presentación en PowerPoint sobre la primera unidad que tienen ustedes en matemática, que se llama números negativos. Ustedes hasta sexto básico trabajaron con lo que se llaman los números naturales, o sea, números del 1 al infinito. También conocen el 0, evidentemente. Pero ahora van a conocer lo que son los números negativos. Los números negativos, los números naturales y el 0 forman lo que se llama el conjunto numérico de los números enteros. Se representan con la letra Z, como ustedes pueden ver ahí, es una simbología matemática para representar ese conjunto numérico. O sea, repito, los números negativos, los números positivos y el 0. Los números naturales que ustedes conocían hasta el año pasado se representan con la letra N. En cambio, los números enteros los representamos con esta simbología que es la letra Z. O sea, cuando les digan que un número pertenece a Z, están diciendo que los números pertenecen al conjunto de los números enteros. Y los números enteros son el 0, los positivos y los números negativos. ¿Ya? A lo largo de la historia, obviamente, el hombre ha tenido la necesidad de contar y de solucionar problemas. O sea, nosotros sin los números no hubiéramos podido solucionar absolutamente nada. Es imposible, por más que el que diga que no le gusta la matemática, poder sacarla de sus vidas, niños. Es imposible. Desde siempre, a través de la historia, las distintas civilizaciones han utilizado los números. Por ejemplo, los egipcios, con lo que tiene que ver con el río Nilo y las inundaciones. Los mayas, totalmente a lo que se refieren a los días, en los años, la cantidad de días que va a tener un año. Todo eso tiene que ver con lo que es la civilización maya y la necesidad de utilizar, obviamente, los números. Surgieron así los símbolos para representar los números. ¿Bien? Hoy en día, obviamente, los números son parte de nuestro diario vivir. Por más que el que diga, ¿para qué necesito saber esto si quiero ir a comprar el kilo de pan nomás que habitualmente ustedes dicen en clase? Es imposible. Justo ahora, además, con esto de lo que tiene que ver con el coronavirus, las matemáticas, pero están ahí al día a día. Lo que tiene que ver con las funciones exponenciales, los gráficos, los números, las operaciones, la estadística. O sea, si nosotros tuviéramos que en este momento relacionar el COVID-19 con la matemática, o sea, tiene todo pura matemática, ¿ya? Obviamente cuando nosotros, como dicen ustedes, que ya tienen que ir a comprar el pan y no necesitan saber tanto, en realidad no es así. Tenemos que saber siempre de todas las cosas, ¿ya? En esta unidad vamos a ver ese tipo de números, los números negativos. Vamos a empezar a trabajar con algo sencillo. En el diario vivir lo vemos en supermercados, en tiendas, en las calles, para expresar una cierta cantidad, que puede ser un precio, un porcentaje, una enumeración. Todo lo que tiene que ver ahí, en ese tipo de expresiones, va un número relacionado. Los números que pertenecen a distintos conjuntos aparecen diariamente en nuestro entorno. Como ustedes hasta el año pasado vieron el conjunto N, que representan los números naturales, y el conjunto Z serían los números enteros, que repito, en conjunto son los números negativos, los números positivos y el 0. ¿Ya? Ahí hay una imagen de una señora en el almacén, el reloj, los puntos cardinales, todo lo que tiene que... No, es que si yo tuviera que hacer una lista, como que digo pocas cosas, pero son infinitas utilidades lo que se da a los números. O sea, sin los números nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. ¿Ya? Como ustedes ven ahí, el n representa los números naturales y cuando sale la simbología con un n sub 0 representa también los naturales y el 0, ¿ya? Y el z sería los naturales, el 0 y los números negativos. La unidad que corresponde a séptimo básico se llama números negativos. Ustedes siempre han visto solamente números positivos, pero me imagino que tienen todos ustedes la noción de lo que es un número negativo. Por ejemplo, acá sale la operación
3 menos 5. Ahí será una cara de un niñito de qué está hablando esta señora. Obviamente porque no hay respuesta en los números naturales. 3 menos 5, ustedes van a decir 2. Estaría mal. Porque 5 menos 3 es 2. Pero 3 menos 5 no es 2. Por lo tanto, en los números naturales no tiene solución. Y para extender este conjunto numérico de modo que la sustracción sea posible, es lo que vamos a trabajar ahora, que tiene que ver con los números enteros. ¿Ya? Acá no va a ser lo mismo restar 3 menos 5 que 5 menos 3. Son operaciones diferentes. El 5 menos 3 me da la posibilidad de darle solución en los números naturales, pero el 3 menos 5 no me permite dar solución en los números naturales. Tenemos que ampliar nuestros conjuntos numéricos y trabajar con el conjunto Z, que es lo que yo ya le expliqué, que son los números enteros. ¿Ya? Acá tenemos ciertos ejemplos de sustracciones y vamos a representarla obviamente en la recta numérica. Ustedes han trabajado siempre en la recta numérica, siempre han hecho hacer una flechita, ir avanzando, o en historia cuando le hacen hacer una línea de tiempo, se podría representar como una línea, como una recta numérica, que va avanzando a través del tiempo, van avanzando los años. La recta numérica es lo mismo, ¿ya? Acá tenemos algunas operaciones, 5 menos 3, 27 menos 17, 4 menos 4. Esas sustracciones ustedes no tendrían problemas en resolverlas porque la solución de esas tres operaciones forma parte del conjunto de los números naturales, ¿ya? Son números que ustedes ya conocen. Pero en la otra parte, donde dice 3 menos 5, 3 menos 4 y 2 menos 7, esas operaciones no me permiten dar la solución en el conjunto numérico que yo ya conozco desde antes, sino que tengo que ampliarme a lo que corresponde al conjunto Z, al conjunto de los números enteros, positivos, negativos y el cero, ¿ya? Y esa es la unidad que vamos a trabajar en este momento, niños. Ustedes todas las consultas que después me quieran hacer, las van a hacer a mi correo y yo se los voy a responder lo más pronto posible. Pero esta unidad es esencial, niños, porque si no, no vamos a poder avanzar en ninguna cosa después. Y los números negativos, la simbología, los signos, tienen que tenerlo clarito siempre. Bueno, y de a poco ahí con la ayuda del internet, de su computador, su teléfono, hay un montón de información igual que ustedes pueden ir trabajando. De a poco, no vayan a acumular tanta información ni nada, pero sí la base de todo, aprenderla bien en estos días. Bueno, ahí dice dictar porque era algo que estaba preparado desde antes y obviamente íbamos a usar el cuaderno y todo. Igual todo lo que en el cuaderno de matemática hagan todos los ejercicios, todo el desarrollo, aunque las guías que yo les envío tienen que ir con su desarrollo igual, también lo pueden hacer en el cuaderno y después revisamos todo ordenado. Vayan enumerando, vayan desarrollando los ejercicios y para después de alguna manera vamos a evaluar todo esto, ¿ya? Notemos que si imaginamos que el punto cero es un centro de simetría en la recta numérica, de tal modo que a cada número L le corresponde un punto simétrico con él, al otro lado del origen, que ya no es cardinal y además es único, lo llamaremos negativos. Acá es lo que se refiere a todo número natural, tendrá un simétrico en el conjunto de los números enteros. Por ejemplo, acá, si nosotros, esta sería una cuerda. Imagínense que esta es una cuerda. El conjunto de los enteros es una cuerda. Y el cero es justo, un punto de simetría. O sea, si yo doblo esta cuerda justo acá en el 0 al centro y lo junto, el 1 sería simétrico con el menos 1, el 2 sería simétrico con el menos 2, el 3 sería simétrico con el menos 3 y así sucesivamente. ¿Se entiende? Todo este conjunto es lo que se llama el conjunto Z. Son infinitos números, pero todos tienen su simétrico. Y el 0 sería mi punto central, mi punto de simetría, y que tiene la misma distancia, por ejemplo, el 0 con el 1 y el 0 con el menos 1 están a una misma distancia del 0.
El 2 y el menos 2 están a una misma distancia del 0 también. El 3 al 0 tiene la misma distancia que del 0 al menos 3. ¿Se entiende? Espero que sí. Indica, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejercicios para no estar aquí y ustedes puedan ir respondiendo algunas cosas en sus casas. Es bien fácil. Dice, indica cuántas unidades a la izquierda del punto 0 debo agregar. Por ejemplo, si yo estoy en el 6 positivo y retrocedo a 9, tengo que ir 9 posiciones a la izquierda. O sea, ¿en qué número quedaría si yo, por ejemplo, del 6 positivo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? O sea, al llegar al 0 tengo 6, pero tengo que recorrer 9. Por lo tanto, si yo voy 9 unidades a la izquierda a partir del 6, al 0 llevo 6, cuento 3 más y quedaría en el menos 3. Eso significa que 6 menos 9 me da como resultado menos 3. ¿Se entiende? Lo mismo en la letra B. Si yo me posiciono en la recta numérica en el 7 y retrocedo 17 unidades a la izquierda, ¿cuántos puntos más debo agregar al 0 que sean números negativos? Sería hasta el menos 10, porque ahí yo estaría retrocediendo 17 unidades después del 7. ¿Se entiende? El 4 y menos 4 menos 5. Me posiciono en el 4 y retrocedo 5 unidades a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente quedaría en el menos 1. ¿Se entiende? Espero que sí. Siempre tenemos que relacionar la matemática con otras asignaturas. Acá, si empezamos a ver todos los matemáticos existentes, tendríamos, pero antes incluso había personas que se negaban a aceptar la existencia de los números negativos porque lo llamaban números absurdos. Pero obviamente a estas alturas de la vida todos sabemos de la necesidad de los números negativos. Obviamente por las pérdidas en el comercio, como por ejemplo las temperaturas bajo cero cuando hace demasiado frío, era imposible negar la existencia de los números negativos y en cosas sencillas como las que le nombré recién, ¿ya? O cuando tiene colas en contra, cuando les colocan ahí la tabla de posiciones que tienen menos 5. ¿Qué significa eso? Hay que relacionarlo obviamente con números negativos cuando le han hecho más goles de los que ha hecho el equipo, obviamente. ¿Ya? Acá el termómetro, desiertos, mares, montañas tienen temperaturas extremas, ¿cierto? En invierno, en verano, en ciertos lugares en el mundo las temperaturas a lo mejor no son tan comunes como acá en La Serena, pero hay lugares, por ejemplo, ahí que se ve con 44 grados Celsius, 1 grado Celsius negativo, 25 grados Celsius, menos 12 grados Celsius. Tiene que ver con lo que son las temperaturas y obviamente ahí utilizamos lo que son los números negativos. Ya, y en todo. Por ejemplo, acá si tuviéramos que ubicar estos puntos en cada piso del edificio, ahí por ejemplo está en donde está la entrada, la relacionaríamos tal vez con el 0, estaríamos, y ahí avanzando hacia arriba al primer piso, al segundo piso, al tercer piso, al cuarto piso, y obviamente en el subterráneo ya estaríamos relacionándolo con los números negativos, el menos 1, el menos 2 y así en el menos 3. Se dan cuenta que es fácil, aquí los números enteros positivos y abajo se ven los números enteros negativos. ¿Se entiende? Bien fácil, pero se damos cuenta ahí que la utilidad de los números negativos es necesaria y que tenemos que aprenderlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Ahí ustedes en historia siempre les hacen hacer lo que son las líneas de tiempo. Cuando nosotros relacionamos el antes de Cristo y el después de Cristo, ahí hacemos una división hasta el 2020 que corresponde a los años después de Cristo
y los números y los años anteriores a Cristo los relacionamos con los números negativos. Ahí le aparece un dinosaurio. Bueno, hasta a los que les interesa la historia. Le interesa ahí, salió la voz de mi hija, lo siento. Pero no la puedo sacar de aquí de encima mío, lo siento, ni. Le salió justo el dinosaurio, así que se entretiene en eso. Si seguimos, acá en la vida cotidiana, temperaturas sobre y bajo cero, ganancias y pérdidas, haberes y deudas, puntaje a favor o puntaje en contra en algún juego, etc. Todo eso son ejemplos de la vida cotidiana, que están siempre, no es una cosa lejana a nosotros, siempre están presentes. Por ejemplo, ahora con lo que hablan de las pérdidas en la AFP, cuánto dinero las personas han perdido con esto del coronavirus. En verano, en invierno, cuando son muy altas las temperaturas y se registran temperaturas récord. Todo eso tiene que ver con los números enteros, números positivos y números negativos. ¿Ya? Por ejemplo, acá voy a contar algo, dice que en las aguas oceánicas del continente antártico, se encuentra el krill, un crustáceo muy similar a los camarones de unos 3 a 6 centímetros de longitud. Considerado uno de los animales más abundantes del planeta, este crustáceo tiene la capacidad de adaptarse a bajas temperaturas y suele vivir entre 10 grados Celsius y 2 grados Celsius bajo cero. Algunas especies de krill permanecen en la superficie, mientras que otras descienden hasta profundidades de 1000 metros bajo el nivel del mar. El krill es alimento para aves, peces y ballenas. Estas últimas pueden consumir hasta 2 toneladas de una vez. Si nosotros leemos este texto, salen un montón de números que se pueden representar con números positivos y números negativos. Por ejemplo, el que mide 3 a 6 centímetros de longitud, lo representamos obviamente la longitud de siempre con lo que tiene que ver con los números positivos. ¿Ya? Vivir entre 10 grados Celsius y 2 grados Celsius bajo cero, el 10 grados Celsius obviamente se representa con un número positivo y el 2 grados Celsius bajo cero se representa con un número negativo. Que viva a 1000 metros bajo el nivel del mar, los 1000 también lo podemos representar con un número negativo, ¿ya? Porque está 1000 metros pero bajo el nivel del mar. Cuando estamos hablando de metros bajo el nivel del mar, hablamos de números negativos. Y lo último, cuando dice 2 toneladas de una vez, 2 toneladas, obviamente 2000 kilos, está representado con un número positivo. Se fijó el nivel del mar para realizar medidas submarinas y sobre la tierra. Acá nosotros lo que vemos, el mar y los botes que están hacia arriba, obviamente son sobre el nivel del mar, y las medidas por debajo del mar corresponden a medidas bajo el nivel del mar. Ahí tenemos un buzo que obviamente se encuentra bajo el nivel del mar, con los peces, por ejemplo, que aquí este se ubica a 12 metros bajo el nivel del mar. En cambio, las aves están a 7 metros sobre el nivel del mar y acá a 12 metros sobre el nivel del mar. ¿Entienden? Continuando. Por ejemplo, un nuevo video de internet recibió la siguiente votación: 28 deditos hacia arriba y 33 hacia abajo. ¿Cómo se podría interpretar esta información con números enteros, niños? Es fácil, ¿cierto? Les dejo esa interrogante ahí de lo que se podría significar. Espero que hasta el momento todo esté clarísimo. Ustedes también pueden revisar otros videos, pueden buscar información en internet y va a estar pero repleto de información de números negativos. Ustedes estamos recién comenzando, pero la idea es comenzar bien, que se entienda lo que significa cada cosa, ¿ya? Por ejemplo, también con el transcurso del tiempo vamos a ver lo que es el valor absoluto. Por ejemplo, respecto a la imagen, ¿qué animal está más cerca de la superficie del mar? ¿El ave o el pez? El ave está a 4 metros sobre el nivel del mar y el pez está a 4 metros bajo el nivel del mar.
¿Qué creen ustedes? ¿Será la misma distancia o será diferente? Piénsenla, ¿ya? Vamos a ir leyendo de a poco. Ya dice acá, comparación. El antecesor de un número es el menor. Esa simbología que está entre paréntesis está diciendo que es menor. Por ejemplo, si leemos la línea que continúa, dice que el menos 5 es menor que el menos 4. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si hablamos de temperaturas, el menos 5 es menor que el menos 4. ¿Se dan cuenta que está al revés? Prácticamente lo que nosotros habíamos conocido siempre de que el 5 es mayor que el 4, evidentemente, pero los números negativos se representan de la otra forma. El menos 5 es menor que el menos 4. El menos 4 es menor que el menos 3. El 2 obviamente es menor que el 3, eso ustedes ya lo sabían. El 1 es menor que el 2 y el 0 es menor que el 1. Pero los números negativos tienen que fijarse bien. Imaginarse la recta numérica y los números más cercanos al 0 en los números negativos son mayores que el otro. ¿Ya? Aquí el sucesor de un número es el mayor. Por ejemplo, acá el menos 4 es mayor que el menos 5. El menos 3 es mayor que menos 4. Acá es más fácil ya, el 3 es mayor que el 2 es mayor que el 1 y el 1 es mayor que el 0. Imagínense tal vez estos números no solamente así, sino que representan tal vez con temperaturas. O sea, si yo digo que el menos 4 es mayor que el menos 5, es porque en realidad hace más calor que el menos 4 que el menos 5. No es calor, es frío, pero hace menos frío que el menos 5, por lo tanto, por eso es mayor, ¿ya? Porque es más elevada la temperatura. ¿Se entiende? Ahí dice dictar, se tienen que imaginar que yo estoy ahí en la sala de clase y eso lo tendría que haber dictado, de haberle mostrado algo a otro y haber interactuado más, obviamente, ¿ya? Pero no se puede en estos momentos, tenemos que esperar, tal vez que a lo mejor podamos, yo creo que la interacción entre nosotros se va a ver más bien cuando ustedes empiecen a hacer las consultas a mi correo y yo les pueda responder en ello. Bueno, dice de los números positivos, incluyendo el 0, se conserva el orden establecido anteriormente en los cardinales. Además, todo negativo, escuchen bien, es menor que todo cardinal. Podríamos decir que todos los negativos son menores que todo número positivo, evidentemente. Y para dos negativos es menor el que tiene mayor valor absoluto. Recién, que es esta, que acá tenemos los números positivos, vamos a tener un 0 y los números negativos. Si nosotros nos centramos en estas operaciones, y yo me imagino, acá ustedes se pueden imaginar un edificio, un ascensor, la recta numérica, lo que sea. Pero si dice, por ejemplo, menos 3 más menos 5, yo estoy acumulando cosas negativas, por lo tanto las sumo, pero siguen siendo negativas. Ya, voy a poner bien negativa y voy a pensar en anotaciones negativas. ¿Ya? Por ejemplo, si uno de ustedes tuvo 3 anotaciones negativas y otro día tuvo 5 anotaciones negativas, era un poco complicado este alumno. ¿Ya? Al final, si yo tengo puras anotaciones negativas y quiero saber cuántas tengo, las sumo, pero no por eso van a terminar siendo positivas, van a seguir siendo negativas. Por lo tanto, menos 3 más menos 5 sigue siendo negativo y da como resultado menos 8. 3 más 5, ahí no hay problema, porque todos saben sumar números naturales. 3 más 5 evidentemente es 8 y ahí no me lo saca nadie. No se vayan a complicar porque ahora vemos números negativos, los números positivos van a trabajar de otra forma. No, lo aprendido está bien y hasta ahí vamos como sigue nomás. No se va a cambiar nada de eso. Los números de igual signo se suman y se mantiene su signo. ¿Ya? En cambio acá, en el lado derecho de la diapositiva, dice 6 más menos 2. Si yo tengo 6 cosas, pero les quito 2, ¿con cuántas me quedo? Con 4.
Pero si yo debía 9 y pagué 7, porque 7 puedo decir que lo doy, lo entrego, al final solamente quedo debiendo 2. Ustedes ahí, para poder hacer suma de números positivos y negativos, imagínense la recta numérica, por ejemplo. El menos 9 más 7, por ejemplo, me posiciono en el menos 9, pero avanzo a la derecha 7 espacios. Entonces, ¿dónde voy a quedar? En el menos 2. ¿Entienden? Los números de distintos signos se restan los valores absolutos y mantienen el signo de su mayor valor absoluto. Por ejemplo, ahí el menos 9 más 7, restamos los dos números y conservamos el del mayor valor, que en este caso era el 9, y me da, como era negativo, me queda menos 2. Pero la idea, esa es como la parte mecánica, pero la idea es entender lo que estamos haciendo y no mecanizarse tanto con lo que tiene que ver los signos, ¿ya? Por ejemplo, acá en la recta numérica, menos 3 más 5. Acá estábamos en menos 3 ayer y aumentó en 5 grados la temperatura el día de hoy. Entonces, si yo estaba en el menos 3 y avanzo, miren ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, ¿dónde me posiciono finalmente? En el 2. O sea, el día de hoy hay 2 grados Celsius. ¿Ven? Obviamente no nos vamos a pasar dibujando rectas numéricas. Ustedes tienen que imaginarse las operaciones solamente, yo creo. Si hubiéramos estado en el colegio, yo les hubiese hecho hacer la recta numérica y que ustedes al principio hubiéramos hecho ejercicios como estos. Pero ustedes lo pueden practicar en sus casas. La idea de estas primeras semanas es solamente entender cómo se trabaja con números positivos y negativos, no complicarse tanto y yo me doy acá por pagada en esta parte, ¿ya? Y al aprender esto del menos 3 más 5, del menos 3, avanzo 5 a la derecha y ¿dónde quedo? En el 2. Y para hacerlo más cotidiano, tiene que ver, por ejemplo, con los termómetros que aparecen en el lado izquierdo, que el día de ayer había menos 3 grados, subió 5 grados, por lo tanto el día de hoy estamos en 2 grados. ¿Se entiende? Espero que sí. Este también es un tema que vamos a trabajar en otra diapositiva porque son propiedades de la suma en los enteros. Lo vamos a revisar ahora solamente, pero es para que ustedes sepan que existen las propiedades, pero las vamos a trabajar en forma detallada en unas diapositivas después. Bueno. La propiedad de clausura me dice que la suma de dos números enteros, siempre el resultado va a ser un número entero. ¿Ya? Si yo sumo dos números enteros, es imposible que me dé un decimal. ¿Ya? Va a seguir siendo un número entero. El orden de los sumandos no altera la suma, o sea, son conmutativas. ¿Ya? La asociativa, estas propiedades ustedes las han visto alguna vez en sus vidas, pero en los números naturales. Ya, pero acá se refiere a que podemos agruparlas en paréntesis de diferentes formas, pero el resultado no va a variar. El elemento neutro aditivo, en este caso, es el 0. O sea, si yo a cualquier número positivo o negativo le sumo 0, el resultado va a dar el mismo número. Por lo tanto, ese es el elemento neutro aditivo. Y el inverso aditivo, por ejemplo, existe un número entero menos a, que al ser sumado a cualquier otro número entero a, da como resultado siempre el 0. Por ejemplo, el inverso aditivo del menos 5 es el 5. El inverso aditivo del 3 es el menos 3. El inverso aditivo del 8 es menos 8. Si yo sumo esos dos números, obviamente el resultado va a ser 0. ¿Se entiende? Esto lo vamos a trabajar después detalladamente cuando volvamos a clase o en alguna diapositiva, depende de cómo vaya avanzando esto en el tiempo. ¿Ya? Y que a veces, obviamente, el resultado da como siempre 0. Por ejemplo, acá, si al menos 3 yo le sumo menos 7, el resultado va a ser menos 10. ¿Ya? Los términos de una resta, que es lo que tenemos que trabajar nosotros en esta primera unidad,
Son lo mismo el minuendo, el distraendo y la diferencia, ¿ya? Que son los nombres que recibe cada elemento de una resta. La diferencia es los resultados de esa resta. Y la resta no mantiene las propiedades de la suma. Por ejemplo, 3 menos 5 no va a ser lo mismo que menos 5. 3 menos 5, perdón, no es lo mismo que 5 menos 3, ¿ya? Porque ahí ya no sería conmutativa, los resultados serían totalmente diferentes. Combinados en Z es lo que se viene. Yo en esta primera instancia solamente quiero que ustedes aprendan a resolver ejercicios sencillos y así son las guías que yo les mandé. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que mandarme de vuelta las preguntas si tienen duda de alguna cosa. Pero en algunas semanas más tenemos que ser capaces de resolver este tipo de ejercicios. No olvidando que siempre si yo tengo varios paréntesis, en este caso tendría que operar primero el paréntesis redondo, después el de corchetes y terminar realizando la suma y la resta. Acá te preguntan a ti quién obtuvo el resultado correcto, Jordi y Maribel. Jordi dice 10 y Maribel 10 y 16. Ustedes ahí tendrían que sacar el resultado, pero es ¿por qué puse esto? En realidad, vean si lo pueden hacer. Y yo en otras diapositivas vamos a trabajar con esto. Les voy a entregar una guía de esto y vamos a ir resolviéndola. Yo creo que también tal vez colocar en las diapositivas las guías con las soluciones correspondientes e ir explicando cómo se va haciendo, ¿ya? Pero esto es lo que se viene, ¿no es? Bueno, queridos estudiantes, vamos a seguir obviamente con estos PPT explicativos. Espero que les haya sido de utilidad. No es lo mismo obviamente estar haciendo clases. Por ahí hubo algunas interrupciones de mis hijas, lo siento. Pero no se quedan nunca quietas, son peor que ustedes. Espero que les haya ayudado. Mi idea es principalmente comunicarme con ustedes a través de mi correo eemprof.karin@gmail.com. Aquí ustedes saben que lo más importante es que se cuiden, no se apresuren, háganlo con calma. La idea es que no se vayan a, que tengo que hacer esta guía, que tengo que hacer lo otro, no, con calma nomás, pero sí siempre dándole un tiempo al estudio. Y ustedes saben que internet y los profesores ahí en YouTube hay muchos videos también que le pueden ayudar, pero la idea es que podamos hacer lo mejor posible. Bueno, lo que sí sacar en todo sentido es no hacer absolutamente nada. Yo solamente les pido algún tiempo para matemáticas, hacer las consultas y no quedarnos con las dudas. ¿Ya? Cuídense mucho, espero estén muy bien y espero verlos pronto, aunque ustedes no lo crean, de verdad. Y que se acabe todo esto lo más pronto posible. Que estén muy bien, cuídense.